you doing good? Okay. Vamos a empezar la charla que es sobre el tema que el nombre le habíamos puesto es utopía o romanticismo. De hecho, el O, la disyunción ahí es un poco confusa porque podíamos leer ambas palabras como relacionándose con lo mismo, pero vamos a tratar de dilucidar por qué las pusimos como opuestas. El punto de partida de este encuentro, que es el primero que hacemos este año de cultura, desde el año pasado que no realizamos ninguno, de cultura y socialismo, es primero es una frase que sería el resumen. Muchas veces la la precandidata a presidenta de una de las corrientes del frente izquierda remata o comienza algún comentario despectivo políticamente, ¿no? Con le falta rock. Señalando de esta manera que el rock es en sí mismo algo, digamos, positivo y que sus oponentes políticos carecen de este atributo positivo propio del rock. Y además no es una idea muy particular y original de Miriam Bregman, sino que es algo que muchas personas piensan, en el sentido de que no es tan extraño que alguien piense que el rock, o sea, una forma musical, es en sí mismo una expresión de rebeldía o de resistencia o inclusive que expresa en sí mismo un contenido, una posibilidad anticapitalista o antisistema, mejor dicho. Perdón. El rock tiene mucho desarrollo de esta idea, o sea, se ha esforzado en desarrollar esta idea de que escuchar una cierta forma musical ya es algo que trasciende lo musical y nos coloca, si lo escuchamos, en una cierta postura política. Pero también lo tiene el tango. Por otra vía, más que la rebeldía por la vía de la identidad, ¿no? Es una forma musical que nos permite mantenernos unidos y anclados a nuestra propia identidad porteña y por lo tanto resiste la inundación y el sometimiento de la música extranjerizante, que es el rock. Porque, digamos, ahí, esa música extranjerizante precisamente es la que le falta a los tangueros, el rock. Pero también podríamos decir que otros piensan lo mismo del folclore. Porque está relacionado con, con el interior y con las raíces del país, en contraste con... Ahí el folclore puede situarse lo mismo, en contraste con el centralismo porteño o con las músicas extranjeras. Y podríamos decir que casi no hay género musical que no encuentre una manera de anclarse en un aspecto positivo políticamente, una manera de resistencia o de rebeldía o de lucha contra todo lo que uno considera negativo a través de una forma musical.
Si recorremos bien el arco de estas opiniones, tenemos desde la reivindicación de elegante, porque es lo que escuchan las clases más desfavorecidas, y en ese sentido es lo suyo y lo que los representa, hasta el dodecafonismo que según Adorno expresa en su igualdad de todos los tonos y los semitonos un avance en la deconstrucción de las formas más tradicionales de la música y una expresión más democrática de la composición musical. O sea, casi no hay nada que tenga sonido a lo que no se le pueda atribuir que es políticamente positivo, copado, revolucionario. Pero esto no es una cuestión de la música, quizá la música tiene ahí una mayor resonancia, vamos a decir, justamente por ser música, porque es más escuchada, es un género artístico más difuminado, más, no difuminado, más con más cantidad de oyentes, pero hay casi para cualquier actividad cultural una asociación con algo que la excede y que expresaría inequívocamente un sentido antisistema y anticapitalista. Los que venimos de Revolución y Revolución hemos visto esto en lo que llamaban Revolución y Revolución la literatura piquetera, o sea, un realismo ingenuo que inequívocamente es la cultura socialista. Algo simple, claro y que termina bien, protagonizado por gente pobre. Y con esta fórmula construimos una cultura anticapitalista y que nadie puede dejar de darse cuenta de que esto es una introducción a la lucha anticapitalista y socialista. Hay en el mundo del deporte también una amplia corriente, de hecho hay una página deportiva que se llama Odio al Fútbol Moderno. Es una página muy nihilista porque no hay fútbol antiguo, digamos, el fútbol está creado en 1863 y diseminado por el mundo en el siglo XX, así que es moderno. Pero bueno, hay un odio al fútbol moderno que sería malo porque hay un fútbol que es realmente bueno, y es el fútbol de antes. Esto supongo que lo deben propiciar gente muy joven y que no ha visto el fútbol de antes, y solamente ha visto compactos, pero bueno, odio el fútbol moderno. Es la misma línea de reivindicar, por ejemplo, que Bielsa es un gran técnico, no por sus pocos éxitos deportivos o por su planteo poco elástico a la hora de encontrar la vuelta a los rivales, sino por esas largas conferencias de prensa donde explica que lo importante es saber perder. Lo cual, además, revela que Bielsa habla siempre a millonarios, porque si hay algo estúpido para explicarle a un trabajador es que aprenda a perder. O sea, la única materia que los trabajadores tenemos aprendida y tenemos posgrados y títulos de todo tipo es cómo perder. Perdemos salario, o sea, la evolución sistemática del salario es una pérdida, la evolución de conquista es una pérdida. No necesito a Bielsa que me explique esto, pero Bielsa no me está hablando a mí. Está aplicando a unos tipos que cobran millones de dólares, algo que suena muy bien, pero no le pagan para eso. En la misma línea estamos a 25 de julio, en 6 días se va a hacer acá en mi barrio, en pleno Boedo, o sea, en el medio de la urbe, una Pachamama urbana. Porque también esto es interesante, todo pensamiento irracional, pero más irracional todavía que los más comunes, es mejor. Por eso está en las notas, está la cita esta de Marx. Es mucho más elaborado pensar en un hombre abstracto y por lo tanto en un Dios abstracto que
el panteísmo de otorgarle vida divina a las cosas. Pero parece que en contraposición a las religiones del libro, monoteístas y bastante abstractas, una Pachamama urbana, que además es el colmo de lo ridículo, ¿no? Pues justamente si hay algo que lo urbano aplasta, es la Pachamama, si quisieran verlo así, pero va a ser en la plaza. En la misma línea de este pensamiento, esta forma de razonamiento, está esta disposición a que todo el Kama Sutra es una expresión de resistencia al sistema. O sea, mi manera de gozar sexualmente es algo más que una forma de satisfacción personal, sino una posición política en una interpretación bastante retorcida de lo privado es político, pero que significa que entonces las formas de satisfacción sexual pasan a ser banderas políticas. Acompañada por toda identidad menguante, ¿no? Todo lo que fue y empieza a dejar de serlo, inevitablemente porque ha sido amenazado por el desarrollo social, pareciera una buena bandera para combatir a esa sociedad. Casi todo. Por ejemplo, la identidad catalana, que no ha podido desarrollarse sino dentro del Estado burgués español, aparece como progresiva porque patalea contra el Estado unitario español, y entonces ahí fragmentar el Estado burgués, en lugar de lograr una mayor unidad, sino fragmentar al Estado y a la clase trabajadora, sería progresivo. Ahí tengo que reconocer que el pensamiento que quiero desarrollar, de los particularismos y el romanticismo, tiene algunas trampas porque está de acuerdo con la independencia catalana y mapuche, pero está en contra de la independencia de la Liga del Norte italiana y de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Es un pensamiento muy adaptable, ¿no? Depende cómo me caigan los tipos que quieren ser separatistas, son fascistas o son nacionalistas con derecho a la autodeterminación. Entonces, esta es en principio la idea que queríamos desarrollar del romanticismo. Un pensamiento basado en que lo que el capitalismo vino a superar, subsumir y desarrollar es lo que deberíamos recuperar para derrotarlo. Para decirlo de otra manera, es una especie de, digamos, transformarnos en una especie de luditas de la cultura. Bien, los luditas son un movimiento del principio de la revolución industrial que cuando veían que eran expulsados del campo y llevados a trabajar en las fábricas en jornadas extenuantes frente a las máquinas, reaccionaban destruyendo las máquinas. Y cuando la cultura se va moviendo hacia otros territorios, hay una reacción ludita que es volvamos a la cultura del pasado. Reconstruyamos eso que ya murió, porque ahí está la resistencia del futuro. Por lo tanto, medio heideggerianamente, el futuro es aún, ¿no? El futuro es lo que estaba, muy en consonancia con las religiones, que al ser circulares, al tener el conocimiento de toda la historia, el final no es más que el principio. Este romanticismo del pasado no es muy lógico en cuanto a lo que ofrece, pero es muy seductor. Creo que a todos les ha llegado el párrafo de Lowith sobre la, la unidad del marxismo y el surrealismo, y
es difícil no ver ahí una cosa encantadora en esa conjunción equivalente, pareja y sinérgica entre la lucha por cambiar la vida social y aquello que nos gusta. Porque ahí el surrealismo en esa frase no es más que aquello que nos gusta. Si uno lee el párrafo, ¿qué es el surrealismo? Bueno, la expresión de una serie de cuestiones tan amplias que son indefinibles. Por un lado está el cambio del marxismo, la lucha por un programa definido, y por otro lado está el amor, la poesía, la libertad, cosas que son maravillosas a condición de que cada uno le ponga el contenido que le parece, porque cuando nos ponemos a ver qué es, solo tenemos una vaguedad. Esa vaguedad se expresa en la cultura y por eso retornamos al pasado, allí donde hubo. Vuelvo a lo del fútbol, ¿no? Allí donde suponemos que hubo, como en la película de Woody Allen, Medianoche en París, esto de que en el pasado el amor, el arte, la locura y la poesía andaban desatados por la vida, es una fantasía. En las películas, no sé si se acuerdan, hay un auto que lleva 30 años para atrás al protagonista, no más, unos 50 años para atrás. Y él está en el París del 30 fascinado, pero hay un momento al final de la película que los que están en el París del 30 empiezan a decir que el verdadero momento de oro de la cultura eran los bohemios de finales del siglo XIX. Y se abre ahí la lógica de que cada generación puede ver un paraíso perdido en el pasado, sobre todo un paraíso cultural. Bien, este es un movimiento que a nosotros nos interesa mucho porque es que el contenido de la cultura, dos cuestiones centrales, creo, si lo pude transmitir bien. El contenido de la cultura es lo que cambia las sociedades y el verdadero paraíso ya pasó. Hay que volverlo a buscar. Hay que recuperarlo del pasado. Sea el tango, sea el fútbol no moderno, sea la Pachamama. Eh, y quiero aclarar acá, no hay ningún problema con que a alguien le guste escuchar orquestas típicas en el 2023 porque le gusta escuchar orquestas típicas. El problema es asignarle a esto un valor de cambio social o de programa político. Después, si a mí me gusta escuchar orquestas típicas y a otro le gusta escuchar música country de Estados Unidos, no hay ningún problema. Esto lo vamos a hablar ahora porque estoy en el terreno de las satisfacciones personales. Pero esta frase del surrealismo y el marxismo expresa, y ese es el punto de satisfacción, algo que dijo Camus en una frase que era, decía, están los humillados y está la belleza. Por difícil que parezca, no quisiera serle infiel ni a unos, ni a los unos, ni a la otra. El marxismo y el surrealismo, o el marxismo, o la lucha política por un lado, y el amor, la locura, la poesía por el otro, los humillados, la vida social, y la belleza, el arte y la cultura por el otro, se nos presentan como dos territorios en los que hay alguna tensión. Este grupo de cultura y socialismo tiene el nombre preciso en ese sentido. Ahora, la gran pregunta es esta. ¿Están en esta situación de igualdad en la que el párrafo de Lowy, la afirmación de Camus lo pone? O sea, son dos cosas del mismo nivel. Se trata de aunar dos entidades cuyo valor, cuya potencia, cuyo funcionamiento es equivalente y por lo tanto yo estoy articulando cosas parecidas. Bien, todos los ejemplos que di al comienzo suponen que sí. Suponen que un político es un político pulenta si tiene rock.
y que rock y trotskismo se dan la mano y se potencian mutuamente. O, como los libros que escriben eh, gente del PO sobre fútbol, que jugar con enganche y el trotskismo se potencia. Vos te reí, Juan, pero hay que leer cosas veredes que, o que la lucha por una mejor vida para los docentes con mejores salarios y el repetir rituales ancestrales y hacer fiestas tiene una relación intrínseca de hermandad y de potencia mutua. Entiéndase, esto tiene consecuencias complicadas, porque si es así, quiere decir que no participar del ritual es reaccionario, por ejemplo, ser ateo, o que escuchar tango, como bien lo dice la precandidata Bregman, es un defecto político. O que si uno le gusta el fútbol con carrileros y directo, bueno, está en manos del capitalismo internacional. Y hay esta equivalencia supone una relación de igualdad y de oposición o eh, potenciación mutua, depende de cuáles son los elementos que coloco en cada extremo de la sociedad y la cultura. Bien, frente a esto, opinamos que la... sí, sí, claro, tiene a Del Guercio Bullrich de candidato, pero no podría tener a alguien que no sea del palo rock, porque eso significaría no tener rock. Ahora, nos parece que hay otra manera de encarar este problema diametralmente opuesta y más acorde con la historia y las pretensiones del cambio social, del socialismo. Lo primero es que nosotros consideramos que las satisfacciones son necesarias, como está en el texto segundo, tercer párrafo del Capital, que lo mandé con el archivo. Marx aclara, apenas comienza a desarrollar todo su larga y detallada descripción del funcionamiento del capital, que las necesidades no importa si son del estómago o la imaginación. O sea que esta ruptura de cultura y vida social para Marx es irrelevante. Hoy podemos decir no solamente la imaginación, sino que las satisfacciones de la cultura tienen aspectos diferentes, pero todas son necesarias. En otros grupos que hicimos el año pasado habíamos desarrollado un poco esto, ¿no? Hay necesidades de ensoñación, de catarsis y de la pulsión, en proporciones variables. Los seres humanos necesitamos soñar con lo que no tenemos pero nos gustaría tener, y parte de la vida cultural se ocupa de esto. Necesitamos ser espectadores, sea como lectores, como espectadores teatrales, de cine, ser espectadores de aquello que nos amenaza y nos tranquiliza verlo alejado de nosotros, en la pantalla, en el libro. Y además, encontrar la satisfacción corporal de estas expresiones, aún saltándose toda forma intelectual. Hay partes del cuerpo que disfrutan sin requerir entendimiento. Y a veces el entendimiento necesita que las amenazas sean conjuradas y los sueños sean expuestos. Toda la cultura tiene que satisfacer estas necesidades. Y esto es una necesidad. La pandemia, el encierro de la pandemia mostró que no era un chiste, todos los efectos de salud mental, que no era un chiste la vida cultural, no era una expresión suntuaria en la cual se podía dejar de lado sin ningún inconveniente y después volvemos a la vida como si nada.
En todo caso, lo que todos sabemos es que la vida cultural es un bien más elástico. Pero que sea más elástico no lo hace un bien de otro tipo, es más elástico. Si yo tengo que tengo menos dinero y tengo que ahorrar en algo, estoy de acuerdo. Voy a ahorrar en ir al teatro y no en dejar de comer. El, la alimentación o el abrigo o la vivienda son menos elásticos, menos sensibles a los cambios económicos. La vida cultural es más sensible a los cambios económicos, pero eso no la hace innecesaria, sino, como digo, más sensible a las variaciones económicas, como lo es eh, la, una serie de alimentos con respecto al pan y la leche. Pero no es que sean innecesarios, pero bueno, es difícil que alguien en una familia se restrinja en primer lugar el consumo de pan y leche o de carne, que son un poco más indispensables. Esto, si se trata de satisfacer necesidades, las satisfacciones culturales son entonces el motor, como lo es el hambre, y no el medio del cambio social. O sea, es por lo que nos falta que podemos, que las masas, el conjunto de la vida social puede movilizarse, pero ese es el motor. El medio es la lucha por un programa que resuelva estas ausencias, no el camino, para decirlo así. Es la forma en que aquello que me es arrebatado por el sistema social, voy a buscarlo, el camino para el programa político, y no cuál es el objeto que me falta. De hecho, en el sistema que vivimos, esto es así porque justamente por vivir en un universo de equivalencias abstractas, la lucha salarial es eso. O sea, cuando uno sale a pedir un salario mayor, está abstrayendo las satisfacciones que cada uno de los que están implicados en esa demanda le faltan. Nadie dice, bueno, vamos a hacer una huelga nosotros 6, pero vamos a pedir el libro de Chomsky para Eliseo, un pechito con manta para Juan, una campera abrigada. No estamos preguntándonos cuál es la satisfacción particular por la que vamos a luchar, sino que nos falta el medio para estas satisfacciones. Y luego cada uno gastará, si consigue, en la manera que le parece a su justo juicio, pero también a su modo sensible particular de satisfacer esto. Y no importa si le gusta el rock y tiene rock, o si no le gusta el rock y no se compra ningún equipo de música ni nada para escuchar música. Este es el medio, las satisfacciones son el motor, la lucha es el medio. El hambre, en este punto, equivale a las ganas de escuchar rock. El motor no es el camino. El hambre no es el camino. Pero tampoco es el camino comer sándwiches de mortadela. Como ven, esta expresión de que la forma de satisfacerme en lugar del programa político, lo podemos ver en una serie de expresiones, por decirlo así, del peronismo, que es quien lo ha desarrollado más. El enaltecimiento del choripán. ¿No? El problema ya no es quién detenta los medios de producción, ni siquiera para decirlo en términos peronistas, cuál es la proporción de riqueza nacional que le es atribuida a la clase trabajadora, el 50-50, no, no es esto. El problema es comer choripán o ser un cheto que come lomo. Se reemplaza el motor como objetivo. Y entonces el choripán pasa a ser un emblema, como el rock, como el tango, de aquello, de un emblema de oposición a aquello que se opone a tenerlo. Con un
elemento inmediatamente asociado, que es esto da por sentado que nuestras satisfacciones actuales son lo máximo que podemos lograr. Es decir, la vida cultural es escuchar elegante, la vida gastronómica es comer choripán. Como el artículo que escribió Mariano, esto es lo que propone el peronismo, comer mierda, pero contentos. Bueno, sí, ahí pone Juan que había un grupo que se llamaba, un grupo kirchnerista que se llamaba Negros de Mierda. Sí, y esto que era propio de las hinchadas de fútbol, pero que se entiende que tiene otra, se ha trasladado a la identidad política. O sea, los nombres, eh, los enorgullecerse de rasgos negativos se ha transformado en un chiste habitual. Con una paradoja, eh, es una digresión, pero esto viene de la lucha del movimiento gay, pero una voltereta extraña. Los homosexuales luchaban orgullosamente porque se les reconozca su forma de satisfacción, sin que sean golpeados, perseguidos, con diferencias legales, etcétera, etcétera. Pero estaban orgullosos de ser lo que eran. El orgullo era un hecho real. Esta es una voltereta, ¿por qué estaría orgulloso de ser lo que mis enemigos dicen? Negro de mierda. ¿Por qué no combatir esta denominación en lugar de asumirla? Bueno, porque es, por decir, negros de mierda sería lo que siempre he sido y lo que nunca quiero dejar de ser. El romanticismo que busca en el pasado lo que tenemos que ser en el futuro. Bien, si es así, entonces el gran problema de la política cultural, el programa político cultural, no es el contenido, sino el funcionamiento. O sea, no nos interesa tanto qué hacen los artistas, como no nos interesa tanto qué hacen los metalúrgicos, como no nos interesa tanto qué hacen, o sea, es un tema que se tiene que resolver de otra manera, en otro ámbito, pero el programa político, la solución que pensamos para la sociedad es cómo lo hace, porque cada sociedad tiene una manera particular de resolver los problemas y las satisfacciones necesarias. Y el capitalismo tiene una manera particular de resolver las satisfacciones culturales, que es lo que a nosotros nos interesa. No lo que sucede adentro del escenario, sino cómo funcionan los escenarios. No el contenido puntual de cada obra, que además está sujeta a una eh, interpretación en el receptor, que hace muy difícil saber qué es lo que está pasando con exactitud, sino de qué manera la sociedad se provee de esos bienes o no se provee de ellos, los niega o los fomenta. El texto de Marx lo define esto, ¿no? La sociedad mercantil lo hace de manera mercantil, a través de los precios que eligen dentro de cada, por decirlo así, cada tipo de mercancía necesaria, cuáles son las formas que la sociedad considera válidas, de qué manera, de acuerdo a lo que está decidida a invertir allí y lo que quiere llevarse. Los precios son los que me dicen, eso estaría bueno, pero es muy caro, aquello es barato, pero no está bueno, y estas son las mercancías cuyo precio y valor se justifican en esta sociedad. Entonces, para concluir, hay dos escenas que me interesan. Una es, acá en la esquina de mi casa, lo he mencionado en otras charlas, hay un muchacho que toca la guitarra en la puerta del banco.
Socialmente, el muchacho es un mendigo. Es un mendigo que su manera de generar lástima es tocar la guitarra. Es más sofisticada que tener al hijo, como tiene el otro banco, cagándose de frío con él, pero es lo mismo. Nadie escucha lo que toca. Nadie se detiene y escucha una canción completa. O sea que no le ponen billetes en el sombrero por lo que toca. En todo caso, le ponen billetes en el sombrero porque les apena que alguien que podría tocar la guitarra, o que quizá la toca bien, no sé, porque no me quedé escucharlo, esté ahí cagándose de frío. Igual que el otro que está en la otra vereda, que me apena que el tipo esté con su hijo cagándose de frío. Pero la otra cara está ahí porque la sociedad no considera que lo que hace valga la pena pagarlo. ¿Y por qué la sociedad no considera que lo que hace valga la pena pagarlo? No por el contenido, no está ahí el problema. Porque hay una manera de resolver este problema socialmente a un precio y una calidad aceptada socialmente a través del mercado, que se llama Spotify. Entonces, cuando yo quiero escuchar una canción, no tengo que irme a la puerta de un banco a cagarme de frío viendo si el pibe de la guitarra está y va a tocar, sino que por eh, a partir de ahora 2 pesos por día, tengo muchísima música disponible. ¿Qué música? La misma que toca el pibe, si quiero. Es más, entre la música que tengo disponible en Spotify está la internacional. Y podría hacerme una playlist de Spotify que me enardeciera de entusiasmo revolucionario, acá en mi casa, y reventar de entusiasmo porque no pasa nada, pero no me dicen nada. Puedo tener todas las canciones de la Revolución Española, el himno de la Unión Soviética en ruso, no hay ningún problema. Lo que hay un problema es que hay todo un universo de la vida cultural que este modo de resolución lo va extinguiendo. Y eso no se resuelve cambiando de gustos. De hecho, los gustos van cambiando de acuerdo al sistema. Si una persona que está llegando a la adolescencia ahora va a encontrar como música disponible la que este sistema está produciendo y su sensibilidad va a quedar marcada con muy poco margen para escapar de esto. Por eso mandé un poco extensas las dos recortes de 2 notas de este mes del diario de la cultura neoyorquina que es el New York Times. ¿Y qué muestra el diario? Las 2 notas. Una es que el problema de lo que se va extinguiendo no afecta solo al pibe que toca la guitarra, afecta al teatro independiente de Nueva York y de todo Estados Unidos. La otra es que ese mismo sistema tiene o sea, ese mismo sistema no está en crisis y decadencia, no, funciona de una manera que hace que haya una transferencia constante de la producción cultural y artística a mayor escala, menor costo unitario, mayor concentración. El sistema de la cultura funciona igual que la producción automotor. Lo extraño es que no hay nadie diciendo que lo mejor para el transporte es volver a manejar un Forte. No hay nadie que crea que, no hay nadie, no, un Forte, no hay nadie que piense que la dirección mecánica es mejor que la dirección hidráulica y que hay que andar sacando músculo al manejar. No hay nadie que quiera sentarse en los asientos de un Siam de tela del año 70, porque está claro que hay grandes problemas del transporte, pero la solución no está en el pasado. Lo mismo pasa con la cultura. Esta dinámica de concentración, baja del costo unitario, escala, Taylor Swift. Funciona.
Hay un párrafo muy interesante que pone el Premio Nobel de Economía Paul Krugman en la nota de Taylor Swift, que dice, bueno, mi cinismo me hubiera llevado a decir en primer lugar que Taylor Swift es una chanta que toca mal, pero no, dice, hace bien las cosas. En el texto no se podía transcribir, pero en el diario electrónico pone videos, como diciendo, no, es buena en serio. Ahora hay que explicar por qué la nota se llama Cobra poco, ¿no? No, no es que cobra mucho, cobra poco. Es lo mismo que pasa con Messi. Sí, Eliseo. Consulta, por ahí para los que no estamos muy familiarizados con Taylor Swift, que he sentido nombrar su nombre, pero no la escuché jamás. No, no sé por dónde viene el contenido de su música. No sé si es un equivalente de Elegante, versión estadounidense. ¿Cómo Mira, viene, digamos, con esto? de acuerdo con lo que vine desarrollando, te voy a responder que no tengo la más puta idea, porque no me interesa. Me interesa lo mismo que le interesa a la burguesía y al New York Times, cómo funciona esa rama de la producción. Parece, por lo que dice Paul Krugman, que no es elegante. Y por lo que dicen los analistas de su carrera como productora, no es elegante en otra cosa más, es muy inteligente. Por ejemplo, recuperó la propiedad de los discos que no estaban en su propiedad porque la empresa musical que le tenía los derechos no se los daba, grabando versiones nuevas de todos sus discos. Versiones que los, vuelvo a decir, yo no la conozco. Leí sobre esto, sobre cómo funciona. Grabó versiones mejoradas con invitados de todos los discos, 6 discos enteros. O sea que los 6 discos que la disquera tiene la propiedad intelectual, en cierto modo, no le sirven para nada, porque si alguien va a escuchar la canción X, la va a escuchar en la versión nueva que está disponible, y que tienen de invitado a no sé quién, y que la mejoró, y que son... eh, o sea, lo que me interesa es Taylor Swift, que toca música pop, así que imagínate a alguien que toca música pop, no es elegante, es que entiende perfectamente el negocio. Y las dos notas de la burguesía en su periódico analizan cómo funciona este negocio. Después hay revistas de crítica cultural que analizan los contenidos, pero esas revistas encuentran grandes problemas para explicar que esos contenidos tengan algo que ver con la vida social y sus soluciones y sus problemas. Entonces, esta era para mí la parte importante de estas notas. Eh, Cuando se trata de ver qué pasa con el teatro y qué pasa con la música, la burguesía seria no analiza lo que está pasando adentro del escenario, sino alrededor. Un detalle que me parece importante, la nota sobre el teatro eh, oculta un dato importante, que es el siguiente. La nota dice, en el año 32-35 se creó un gran sistema de fomento del teatro independiente en Estados Unidos. El teatro, como todo, necesita, como toda forma artística, cultural, necesita un sistema de base de creación, de riesgo, diferente a de las otras industrias, porque no todo lo que se hace va a salir bien, porque no hay una ingeniería tan perfecta. Y esto propició, por ejemplo, bueno, ahí, el surgimiento del método, ¿no? El famoso método del actor studio, donde sale Brando y grandes. Bien, dice, ahora habría que hacer lo mismo. La trampa ahí es que no señala que una cosa es el camino que hace, el camino de posguerra, guerra y posguerra, salida de la recesión, eh, economía vibrante por la guerra y luego boom de posguerra, y que de ahí en más viene otra lógica económica que es de privatización de todo ese empuje que había puesto el Estado, caída de la tasa de ganancia, crisis.
que lo que le pasa ahora al teatro no es un problema de Trump. Es un problema de la dinámica del capitalismo estadounidense en general y el capitalismo mundial. O sea, ahora no hay grandes promociones de este tipo y lo que hay es los que están y los que no están no los vamos a promover. Por eso la música funciona, porque probablemente suceda lo mismo, y algo en la nota está, con los aspectos formativos y los aspectos, las producciones independientes musicales. Taylor Swift funciona igual que funciona Messi con respecto al fútbol amateur, igual que funciona Hollywood o Broadway con respecto al teatro. Vieron que la nota dice que Broadway tiene ganancias récord. Dice, Broadway tiene ganancias récord, pero lo de abajo se está muriendo. ¿Sí? Ese es el capitalismo. Y esto es lo que es interesante para los socialistas analizar. Así funciona el capitalismo. No instigando unos contenidos por sobre otros, sino produciendo y distribuyendo en la vida social de una manera, a través de la valorización del valor, o sea, el capital, y por lo tanto, con la baja del costo unitario, el aumento de la escala y la concentración. Para mí esto es más importante que atribuirle al rock un carácter revolucionario, indemostrable y absurdo. Bien. Me acordaba de la situación, vieron que hay apareció el afer Fito Páez, porque le censuraron un documental en Cuba, y si hacía falta demostrar que el régimen cubano no solo no es marxista-leninista, sino que no es de izquierda ni crítico, es que en lugar de pensar qué es lo que pasa alrededor del escenario, está pensando todo el tiempo el régimen qué es lo que ocurre adentro del escenario. Hoy habló el documentalista esta mañana en el programa de Tenenbaum y contó otra anécdota. Hoy se hace 13 años o desde 2013 que no puede laburar, una cosa así. Hizo un documental con Pablo Milanés, que no se pudo pasar en Cuba, porque en un momento Pablo Milanés cuenta de su laburo en la SUMAP, en las unidades militares de apoyo a la producción, que eran los lugares a donde confinaban a los homosexuales, a los que no se sumaban a las tareas de la zafra, etc. Y en el piso de los progres de Palermo de Radio Con Voz estaban asombrados de que existieran las SUMAP. No leyeron a Reinaldo Arenas, no se enteraron de unos cuantos escándalos que... El caso Padilla. El caso Padilla, eso, exactamente. El caso Padilla que hablaron a todos los intelectuales progres acá, intervinieron en su momento. Asombraba, pero digo, lo asocio en este punto, que es el régimen despojado de las categorías de la crítica de la economía política y despojado incluso de las categorías burguesas de la economía política, porque esto que hace el New York Times no es capaz de hacerlo el régimen cubano, censura contenidos en lugar de pensar el funcionamiento de la industria del espectáculo, de la industria de las satisfacciones de la clase obrera, ¿no? Mientras piensan alguna pregunta o comentario, dos cuestiones que me parece interesante agregar. Una es esta lógica, por ejemplo, nos coloca en un lugar distinto
en el entendimiento del evangelismo. Hay un libro de Trotsky que se llama Cuestiones de la vida cotidiana, que dice, en 1920, que hay que reemplazar a la iglesia ortodoxa, competirle, mejor dicho, a la iglesia ortodoxa con el cine. Creo que dice, bueno, la iglesia ortodoxa es un gran espectáculo para el campesinado. Música, texto, colores, vitró, olores, hay saumerios. Es un show que al campesino embrutecido, una vez cada tanto, le parece maravilloso. Y esto, no lo dice con estas palabras, pero que dice, bueno, esa satisfacción no se la podemos quitar sin darle otra. Y esta es la función del cine. Mete un poco ahí de la educación socialista, pero yo entiendo que el clavo que da Trotsky ahí es, a todos nos gusta ir a ver un espectáculo, y si el espectáculo me lo quitas, yo voy a patalear, pero si me das otro, es un espectáculo. Ahora, extrañamente, nos cuesta entender que los cines han seguido, por ejemplo, en Buenos Aires, el camino inverso, los cines de barrio. Se retiró un espectáculo, el espectáculo del cine visto en la pantalla, que se retiró a los domicilios, y lo reemplazó otro espectáculo. Como estamos atenazados por el contenido, creemos que lo que sucede ahí fundamentalmente es un retroceso a la creencia en Dios y a las formas más... es un show. Y basta ver lo que pasa en una iglesia evangélica para darse cuenta que creer en Dios es una cuestión anecdótica. Hay dos cuestiones importantes, la red social y el show. La red social es eso que pasan cotidianamente en los barrios con los evangelistas y con los curas que se ocupan de conseguir un laburo, retar a alguien porque hace una cagada, cubrirle no sé qué, conseguir una chapa. Y lo otro es un show. Obviamente, un show adecuado a cierta sensibilidad. No es que están ahí reafirmando la idea de que hay un ser superior que ya conoce todos nuestros destinos y solo lo va develando en cuentagotas, sino un show. Por eso es muy importante que el pastor sea bueno hablando. Y por eso han incorporado los grupos musicales. Y por eso es una actividad para el fin de semana. Que puede ser que a los que hacemos otro tipo de actividades nos parezca aburrida, pero quizá la taba se da vuelta y hay otros que piensan que lo que hacemos nosotros es bastante pelotudo. Ponerse a leer un libro al lado de escuchar a un tipo que te habla, ¿no? Podríamos ver qué es lo más adecuado a la satisfacción. Pero si yo lo veo de afuera y no me pongo a pensar si es mejor Coppola que el Pastor Jiménez, puede haber el mismo funcionamiento. La necesidad de las masas urbanas de ciertos shows presenciales que se satisfacen de diferentes maneras, desde la música electrónica, la rave, hasta la reunión del sábado en el templo, más o menos. Estoy en el rubro satisfacción cultural. Ya te contesto, Juan, lo que escribiste. El otro es que hay una parte que yo no menciono en todo esto, que es, pero ¿qué hacemos con lo que nos gusta hacer? Porque todo, el nudo de todo esto es cómo eso que dije al comienzo se enlaza con seres humanos de carne y hueso. Por un punto corporal, es lo que nos gusta hacer está amenazado. Este es el punto central de todo esto. El que le gusta escribir se da cuenta que es difícil editar, que no hay tiempo, que nadie... Sobre todo en este aspecto, lo que nos gusta hacer en términos culturales se ve cada vez más amenazado porque el embrutecimiento social hace más difícil que eso se desarrolle. Si a mí me gusta ver cine, es lógico que cada vez voy a tener menos interlocutores para hablar de cine, porque cada vez se ve un cine. Y si me gusta leer, menos lector, y tengo menos ambiente y menos interlocutores.
Y entonces, y ni hablar de si a mí me gusta hacer. Me gusta tocar la guitarra. Bueno, mira, acá en el barrio no hay, lo que hay una murga, podés ir y tocar el bombo, pero a mí me gusta tocar Piazzolla. Bueno, pero si tocas Piazzolla podés darle un bombo. Sí, pero a mí me gusta tocar con otro muchacho que toca el bandoneón. Bueno, si él toca el bandoneón, los dos le pueden pegar al bombo. Esta es la dinámica de la música, que es la dinámica de la escritura, que es la dinámica de la pintura. La pintura también está moribunda y se transforma en diseño, se transforma en graffiti, ¿no? No podría pensar cómo, cómo la idea de pintar un mural, cómo se pasa de la Capilla Sixtina a un tipo que te arruina el frente poniendo su nombre con letras raras. Porque sí. ¿Cómo se llega a esa nada de la transmisión cultural? Que además es una violencia sobre la clase trabajadora, ¿no? Porque hay un tipo que pintó el frente, no, no, no arruinaste el Citibank. Viste un pobre salame que labura todo el día y que encima pintó el frente y ahora le pusiste ahí Ricardo. Pero esto a un pintor lo está estrangulando. Bien, la respuesta es no volviéndose romántico. Yo no puedo pretender que el mismo sistema que genera esto me vaya a dar una chance de sobrevivir. Que haya una isla en la que podamos vivir todo lo que nos gusta leer y escribir y vivir leyendo. No, 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 es impensable. Es impensable en términos sociales. Sí hay un camino, bueno, alguno se va a salvar, yo los voy a cagar a todos y voy a hacer que se salve. Ese es otro camino. Pero de conjunto es impensable. Por eso es muy importante entender la dinámica social. Es impensable que lo mismo que genera una cosa dé lugar para la opuesta. Lo mismo que genera que un artista junte 90.000 personas en un estadio, obviamente le sacó el público a todos los demás. Y no hay manera que haya público para todos los demás y público para un estadio. Y a medida que las limitaciones técnicas van desapareciendo, ¿no? El ejemplo que pone Krugman es: los actuales equipos de sonido permiten que no pase como con los Beatles, que cuando cantaron en el Shea Stadium, los gritos de las fans impedían que se los escuche. Ahora te escuchan. No porque no griten, sino porque el equipo de sonido es potente, fiel. Bueno, listo. Grita lo que quieras, vas a escuchar los Beatles porque se puede hacer. Y eso hace que los recitales entonces sean de este tipo. Y si hago este tipo de recitales, esa gente no va a ir a otros lados. Bueno, no hay posibilidad que conviva con esto un mundo paralelo. Y no se trata de lo que hacen en el escenario, sino de cómo lo hacen. Juan, se deduce todo lo que digo, que una cultura socialista en una sociedad capitalista es igual que una agricultura socialista en una sociedad capitalista, ¿no? No, porque una cultura socialista se define por ser la cultura del socialismo. Bueno, pero ¿cuáles serían sus características, no? O sea, ¿cómo nos metemos ahí? Porque es muy lindo decir, bueno, una cultura socialista es, no sé, la representación de una sociedad socialista, pero ¿cuáles No, serían ahí sus elementos, no? no, la representación de una sociedad socialista, ¿por qué sería una cultura socialista? Y eso sería ir atrás, más atrás que el capitalismo, porque el capitalismo logró que su cultura represente el capitalismo y represente mil cosas más. Y vamos a ir a una cultura que solo se represente a sí misma. No, no, no quiero ese socialismo. Sí, supongo que en una sociedad en la que se pueda desligar ciertas actividades de la valorización del valor, de la escala y de la economía de recursos, y una sociedad en la que se eduque a las personas no solamente en función de su capacidad productiva inmediata, surgirá una cultura más rica. Ahora, volvemos a la misma pregunta. Cada vez que se quiso definir el contenido se hizo barbaridades.
porque el caso Padilla y lo que Mariano contaba de Cuba es esto. Fidel Castro sabía qué cosas no se podían decir, pero no porque decían el socialismo es una mierda, porque decían a mí me gustan los tipos y soy un tipo, y en eso estaba mal y había alguien que sabía lo que había que decir. Ni hablar del sanomismo, ¿no? De cuando la Unión Soviética dijo acá se dicen estas cosas y no se pueden hacer otras. Vuelvo a decir, no ataques contrarrevolucionarios, sino solo se puede representar la felicidad socialista. Ese tipo de cultura socialista está por detrás de la sociedad capitalista, que no tiene y no ha tenido inconveniente en convivir con la exposición de su miseria. Pero no ahora, ¿eh? Tiene un tipo que se llama Dickens. Bueno, si nosotros no vamos a poder llegar a la literatura inglesa del siglo XVII, ¿para qué queremos cambiar de sociedad? Pero, ¿qué va a ser la cultura socialista? Y no sé, es difícil de imaginar como me cuesta imaginar el transporte socialista. Sí tengo una idea general, pero ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser su contenido? No, imposible. Imposible, solo puede surgir de la liberación de fuerzas contenidas, de toda esta gente, como, a ver, sería esto, que un montón de músicos, como el mendigo que tengo acá en la esquina, pudieran desarrollar, competir, potenciarse, y saldría algo superior a lo que hay. Disculpame, Enrique, que te corte. Pero es re interesante también eso que vos decías, ahora lo pienso lo pensaba de otro modo. Eso, ese mendigo que toca la guitarra, que está en la esquina, también hay como una especie de romantización, porque se lo ve como alguien que va contra el sistema, que hace lo que le gusta, que está ahí tocando la guitarra, que está ahí al aire libre, en vez de estar, no sé, laburando de lo que sea para ganarse unos mangos más, que seguramente no se gana ahí juntando guita por limosna, digamos, ¿no? Hay como una romantización también ahí de ese artista que está ahí Sí, sí, resistiéndose a, etcétera, etcétera. hay una romantización relativa, porque cuando alguien, eh, cuando alguien tiene un hijo, es raro que lo mande a un bachillerato popular, que le diga, anda con la guitarra al banco a tocar en la puerta a ver que te tiren monedas, que le diga que estudie en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que tenga como ambición trabajar en un chino o en alguna pyme. Eh, en la vida real, digo lo de los hijos porque es cuando uno deja de decir boludeces y piensa lo que le importa. Uno quiere que trabaje en la Ford, que estudie en la UBA o en una universidad seria, que vaya al Nacional Buenos Aires si puede, y si no puede trabajar en la Ford, que trabaje en un banco del lado de adentro, no del lado de afuera, y que si va a tocar la guitarra, que lo haga profesionalmente o cambie de carrera. Y si no, que asuma lo que la sociedad le permite, que es hacer eso como hobby. Pero es cierto que hay una romantización, pero para mí me parece interesante decir que esa romantización es, en cierto modo, eh, hipócrita. Porque cuando llega el momento de los bifes, de tu familia, la gente que querés, uno suele dar consejos opuestos. O sea, estar en la puerta de un banco tocando la guitarra, no creo que haya mucha gente que quiera que sea el destino de su familia. Otra cosa es que hables de que hay otros que son, bueno, ¿no? Qué lindo el muchacho, pero eh, quizá ahí se confunde pena con admiración, ¿no? No me produce admiración en un flaco, a pesar de que toca bien. No es pena, porque toca bien, pero tendría que haber terminado el profesorado. Porque tendría que entender que no hay lugar para producir obras artísticas, pero que hay eh, todavía un amplio lugar para la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, la mayor parte de las personas que consideramos artistas suelen ser docentes, periodistas, diseñadores gráficos, que hacen otra tarea
y desarrollan su actividad artística de manera de hobby, como yo juego al fútbol. Muchas veces, igual que como yo juego al fútbol, pagando para hacerlo. Bueno, yo me imagino que una sociedad que tuviera mayor holgura en tiempo y en capacidades, favorecería que este desarrollo se potencie y que haya una cultura superior. Ahora, ¿qué tiene que decir? ¿Cuál sería el contenido? Si sería música optimista ¿no? Hay que hacer música optimista y que quiera ir para adelante porque somos una clase que tiene el futuro por delante. Eso me parece una tontería. Hay música triste que a mí me gusta y eso va por otro camino. No creo que los fallos de la revolución hayan tenido que ver con el tocadisco. Parece que no pasaba nada por ahí. De hecho, hay un dato interesante. Es al revés. La música que se escucha depende de la lucha de clases. Porque los discos del 70 están todos disponibles. Que nadie escucha Triunfo Agrario. Cambiaron las notas, cambiaron los versos. Tampoco hay un triunfo agrario contemporáneo, digo, no es la cuestión de la moda, hay canciones que se escuchan bajo ciertas expectativas sociales y luego desaparecen, pero no es al revés, no es al revés. De hecho, el auge del folclore y de Mercedes Sosa viene acompañando el auge de la lucha de clases de la década del 60. No lo provoca, es arrastrado. Y en el momento en que es aplastada la lucha de clases, viene Quique da Piaggi. Con lo cual te doy la pauta de que la música no pudo resistir, fue aplastada y terminamos escuchando Argentino Luna. Pero para mí es importante esta parte del programa socialista, que es las pasiones que se nos van escapando y que se nos van prohibiendo, se defienden con un programa no particularista, sino general. Se defienden recreando las condiciones para que haya cultura y no tratando de desarrollar mi propia islita. Lo mismo que yo le digo al compañero que quiere ser capataz, es lo que le tengo que decir a un compañero que quiere ser artista. Solo no te salvás. Un proyecto cultural es como poner un kiosco. Bueno, puede ser que te vaya bien, pero ese no es el camino para la sociedad. Ponelo, no te queda otra. Dale, hay que sobrevivir y todo bien, pero eso no es un proyecto social. Eso es un manotazo para tratar de vivir. El camino para salvar nuestras pasiones es otra sociedad, porque lo que amenaza nuestras pasiones, nuestras satisfacciones, es la sociedad, no el gusto de las personas. Es importante, porque a la vez que cuando un compañero lo echan y va a poner un kiosco, uno no le dice, no, sos un pequeño burgués que querés tener un emprendimiento que acumule. No, le decís, bueno, dale, haz lo que puedas. Y yo le voy a decir a la gente que vaya que sos un tipo honesto, porque hay que vivir. Pero una cosa es hay que vivir y otra cosa es hacer de la propia supervivencia un programa político. Entonces el programa político de mi ombligo. Bueno, pero para eso ya hay una corriente, se llama macrismo. Y lo dicen con honestidad, a diferencia del peronismo que tiene el mismo programa político, pero finge lo contrario. En ese sentido, yo considero siempre que los macristas son más honestos porque dicen esto está cagado y cada uno tiene que salvarse como pueda. Esto es lo que proponemos. Bueno, honestidad brutal, pero honestidad. El peronismo dice, esto está bárbaro, todos vamos a ir adelante, y el primero soy yo que ya tengo un cargo en el ministerio y ustedes esperen un poco como choripán. Eso es otra cosa. Y creo que lo que nosotros tenemos que decir es, esto no va más, y como no va más el conjunto, las partes tampoco. Así que seguí tocando la guitarra, pero el futuro de los guitarristas no se define con arpegios y acordes, se define en otro lado.
Ricky, pensaba en esto me quedé pensando en algo que dijiste hace un ratito, esto de, bueno, a ver, ¿qué pasa con aquello que nos gusta hacer? Y yo lo pensaba en opuesto, ¿qué pasa con aquello que no nos gusta hacer, pero pese a eso lo hacemos? Y también pensaba en algo que hace poquito leí en una página de psicoanálisis que decía, bueno, a ver, aquellos elementos que nos generan angustia y que queremos cambiar, que queremos eliminar de nuestras vidas, en realidad esa angustia no viene de ese malestar en sí, sino por un goce inconsciente que tenemos de aquello que no nos gusta y lo queremos mantener. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No sé si se entiende un poquito lo que quiero decir. Y la primera parte, ¿qué es lo que no nos gusta y hacemos igual? Esto que decís vos, el goce. Y por ahí eso, por ahí esto no sé, de ese muchacho que por ahí está ahí en la esquina tocando la guitarra, pero que por ahí no lo quiere hacer más, pero aún así lo sigue haciendo por mantener una identidad suya, por formar parte de su personalidad, por no perder eso que le da como un estatus de personalidad, de identidad. Perfecto. Desde el punto de vista del psicoanálisis, nada. Nada. Porque el psicoanálisis se basa en esto. Solo puede cambiar aquel que quiere cambiar. Por lo tanto, el punto de partida ahí sería que el muchacho se encuentre tan controvertido con los dedos amoratados por el frío en agosto que entra en contradicción consigo mismo. Y entonces se empieza a preguntar por qué insiste en algo que le causa sufrimiento. Y si el muchacho llega a este punto en que se da cuenta que él, además de ser parte de un conjunto social, se encuentra molesto porque hace algo que le causa sufrimiento, quizá quiera cambiarlo. Eso es un acto personal. Cuando muchos muchachos como él se encuentran molestos y ya no quieren cambiar de manera personal dentro del sistema que hay, sino cambiar el sistema que hay, se tiene que hacer socialista. Se puede hacer ambas cosas, pero son dos. Sí, incluso pensaba ahora también en esto que decíamos en la previa de la charla, más sistemática, quiero decir, pensaba en esto que hablábamos de esta señora que decía, bueno, ya sé que me van a mentir, pero igual los voy a votar. Bueno, entonces, ¿qué pasa también ahí con ese no querer hacer? Porque sabe que en el fondo no va a haber ningún resultado, ningún cambio, pero pese a eso, va y hace eso que le va a generar un sufrimiento, digamos, de tipo económico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa ahí también con eso que no se quiere cambiar, pero dice, no, no quiero más esto, pero pese a eso sigue alimentando eso que no le gusta? Del Claro, voto, en este caso. así se reproducen las sociedades, así con que la hegemonía es que la mayor parte de las personas creen que esa manera de vivir es la posible, que las demás no son posibles. Cuando esa manera de vivir se vuelve muy poco posible, se puede empezar a pensar que hay que explorar otras posibilidades. Pero la hegemonía es eso. Ahora, pensarlo así. eh, Imagínate una mujer golpeada. Hay un primer paso posible que es que se dé cuenta que ella es una mujer golpeada, que tiene una pareja golpeadora y que lo que primero que tiene que hacer es terminar con el lazo con el golpeador. Un acto individual. Tiene que tener claro que terminar con su lazo, con su golpeador, no termina con el machismo ni con la violencia de género. Ni siquiera la exime de volver a caer en lo mismo. Solo resuelve un caso particular, si es que lo resuelve. Una relación con un golpeador que resuelve individualmente. Si llega a la comprensión de que eso que le pasa, además es un problema social, bueno, se puede transformar en feminista, con lo cual ahora ya no está peleando por resolver su problema personal, sino por lo que le pasa al conjunto de las mujeres. Ahora, puede ser que llegue a este punto y después vota el peronismo, con lo cual demuestra que la conciencia no es transparente y tiene aspectos contradictorios. O sea, puede entender un problema y no entender el marco del problema.
como muchas mujeres que estaban a favor del aborto y votaban a Cristina, que estaba en contra, y por lo tanto ellas mismas construían el muro para que no se apruebe lo que decían que estaban a favor. ¿Por qué? La conciencia no es una cosa transparente y la vida social no es transparente. Y si fuera transparente, ¿para qué nos reuniríamos para pensarla? Bastaría abrir la puerta y mirar. Se vería todo. No se ve. Si fuera transparente, no haría falta reunirse sistemáticamente, porque una vez que lo vi, ya lo vi. Pero no es transparente, es opaca y móvil. Así que lo que hoy vi, mañana no se ve tan claro. Bien, ahora, ¿sabes cuándo una mujer empieza a cuestionarse ser una mujer golpeada? ¿Cuándo? Cuando una paliza superó lo soportable. O sea, no cuando le dan una paliza. No es una medida estándar y moral. No es que está mal ser fajado. Esto lo puede pensar muchas personas. Está mal ser fajado, si me pones una mano encima me voy. Pero una mujer que sufre violencia de género suele ser alguien que ha tenido una percepción distinta, considera que hasta cierto punto, por eso no se fue. Y pero entonces, ¿cómo se termina esto alguna vez? Y porque la vida es dinámica y alguna paliza va más allá de lo soportable, lo cual significa que había un nivel de soportable, ¿no? Entonces, 8 años pegándole, pero un día le fracturó el pómulo. Y esto causó terror o algo, o no sé qué, y algo excedió un nivel. La vida social es así, no es que es blanco o negro. Nosotros nos cagamos de hambre. Suponemos que hay un nivel insoportable y que ese es el que motiva la lucha. Pero no porque ahí empezamos a cagarnos de hambre o porque ahí empieza la explotación. Siempre nos han explotado. A cierto nivel nos puede parecer insoportable. Alguien desde afuera podría decir, recién ahora se dan cuenta, que es lo que nosotros pensamos cuando pensamos en África. ¿Cómo no se levantan enardecidos? Bueno, porque lo que es soportable es una construcción. No es moral, no es blanco, negro, bueno o malo, es hasta acá sí y de acá en más no. Y Ricky, cada pero uno, ¿hasta qué punto? Pero ¿hasta qué punto? Hasta acá no. Porque también está esta idea de, bueno, a ver, hasta cuanto más peor, mucho mejor, porque así va a haber como una reacción, digamos, ¿no? Por parte de la clase obrera. Pero vos mencionabas lo del caso de África, que vemos que está toda la mierda, pero no pasa nada. Y un poquito también es lo que está pasando acá en Argentina, en el conurbano. Cada vez la degradación de vida es peor, pero tampoco pasa nada. Entonces, es imposible saberlo. sí. Es imposible saberlo. De todas formas, los alemanes nos ven a nosotros como nosotros vemos a los africanos. Sí, yo iba a ir por ese lado, porque Perfecto. la rebeldía también es de derecha. No, ahora la rebeldía se volvió de derecha. No, la rebeldía también es de derecha. Y citando a una de mis fuentes privilegiadas, que es el programa de Tenenbaum, cuando regresó de sus vacaciones en Italia, él se preguntaba cómo era posible que los habitantes de Florencia, que viven de manera tan opulenta, voten a Giorgia, a Meloni. Y no recuerdo con qué sociólogo, con algún tano en el que hablaba, y decía, bueno, te estás olvidando de introducir la variable del tiempo, porque el problema no es cómo están ahora, es cómo están ahora con respecto a cómo estaban hace 20 años. El problema es que los hijos de esa clase media ven que sus perspectivas de vida ya no van a ser como las de sus padres. Y en el mismo sentido le contestaba a Carlos Pañi en el reportaje que le hizo Tenenbaum en la CNN, cuando Tenenbaum le dice, después de la pintura al borde de lo inhumano que realiza Pañi de cómo se vive en el conurbano, Tenenbaum le dice, bueno, pero tan mal no estamos porque hay gente, vos escuchás que hay fulano de tal, que un científico que trabaja en tal lugar de la NASA y un argentino que se ganó un premio de literatura, no sé qué, y Pañi dice, lo que pasa es que vos estás viendo que estamos en el piso 7, y es un buen piso, el piso 7,
pero venimos en caída libre desde el piso 14. Entonces, cuando vos mirás la foto, y sí, estamos bien, pero no estás introduciendo el elemento de la historia. Entonces ahí, en esa caída, en esa degradación, hay un punto en el que a diferentes niveles grupales, colectivos e individuales, estoy recordando el experimento Milgram, ese que consistía en producirle descargas a un sujeto hasta que, bueno, alguien se rebelaba ante la autoridad y decía, bueno, no le voy a dar más descargas. Bueno, sí, pero dijiste que no cuando ya lo electrocutaste 20 veces. Hay un punto en el cual se dice basta, pero ese basta no necesariamente es un basta progresivo, mucho menos un basta revolucionario socialista. Es un basta para algún lado dentro de los programas posibles, dentro de los caminos que se puedan barajar según el grado de conciencia, el nivel de degradación cultural, intelectual, etcétera, de condiciones de vida. En eso el ensayo de Pañi el Nudo tiene una clave que él llama filosófica muy importante, que es cuál es la experiencia del tiempo en la población sobrante. Es una experiencia del tiempo que es vivir al día. Y el tipo que vive al día, bueno, le podés venir a hablar de la sociedad que querés construir. El tipo necesita garantizar el mate cocido del desayuno de mañana y necesita garantizarse la chapa antes de que llegue la tormenta. Entonces, hay ahí una experiencia vital que constituye la sensibilidad en cada estrato social de la sociedad burguesa y que en distintas medidas alcanzan su tope de lo tolerable. Y entonces tenés el doble interrogante. Por un lado, ¿en dónde va a ser ese tope? Y no sabemos. Y el otro interrogante es, ¿para dónde se va a ir con la reacción ante esa intolerancia? Digamos, son dos problemas. Claro, hay algunas novelas muy, muy fascinantes que muestran que la historiografía también, pero digo, en las novelas se ve de manera muy interesante que el nazismo es una rebelión. Pero la idea de que la rebelión, que también esto es interesante porque la idea de que resistencia, rebelión, antisistema es necesariamente bueno, no está muy de acuerdo con la historia. El nazismo es una rebelión. Hay un libro que se llama Las buenas personas, que lo describe de una manera tremenda, porque contado en la historia cotidiana, está lleno de plebeyos enojados con y el trampismo también. Es una rebelión, gente bastante miserable que está enojada con el establishment de Nueva York y de Washington y de Los Ángeles. Bueno, es una herramienta que nosotros consideramos una cagada, pero no es gente que está pensando que está defendiendo a lo constituido. De hecho, la otra vez la encuesta, creo que no me acuerdo quién había dicho la encuesta, que decía que Pañi lo nombró, que Bullrich era vista como mala y Milei no. ¿Por qué? Porque Bullrich aparecía como alguien que quería ajustar a los trabajadores y Milei era visto como alguien que quería ajustar a los políticos y no nosotros. Esa percepción puede poner una rebelión que elija un camino absolutamente distinto al que nos imaginaríamos. Pero hay algo que me interesa, de lo que vos planteás, porque vos planteás el problema, para mí es uno de los problemas más fascinantes, importantes, sí. Discúlpame, porque quería mencionar algo que decía Mariano, así no se va, porque por ahí quedaría como muy traído los pelos, lo comento después. Y después, si querés comentar esto que querías comentar. Discúlpame que te interrumpa, pero es para no irme, para no traer después el tema muy de los pelos. Quería decir dos cositas de lo que decía Mariano. Una cosita y después algo que decías vos, esto de, bueno, el nazismo es una rebelión y también pensaba esto del nazismo, fascismo, ante todo son movimientos de masas, ¿no? Entonces totalmente es una rebelión y me resulta re interesante, la palabra prohibida, interesante, cómo generalmente no se menciona eso, ¿no? En la historia,
por lo menos en el secundario, cuando yo veía estos temas, no, nada, no sé, Hitler, no sé, Mussolini, y ahí nada más quedaba todo, pero se omitía esta parte de su contenido de masas. Pero después algo que decía Mariano, esto de, bueno, a ver, a ese obrero desocupado no le podemos decir de hablar, digamos, de construir una nueva sociedad cuando tiene que vivir el día, cuando tiene que asegurarse su comida del día. Yo me acuerdo cuando militaba, que fue mi primera experiencia militante, a los 17 años, en el PCC, Partido Comunista del Congreso Extraordinario, que se dicen comunistas, pero son explícitamente kirchneristas. Una de las primeras discusiones que tenía con ellos era, bueno, a ver, pero ¿por qué no hablamos del socialismo? ¿Por qué no hablamos de la revolución? Bla, bla, bla. ¿Y cuál era la respuesta? No, no, nosotros no podemos decirle esas cosas a los obreros que tienen que asegurarse su día, que tienen que asegurarse el pan del día. Entonces, bueno, ahí como que hay un punto de encuentro en esto que decía Mariano. Entonces, a ver, y si no les hablamos de construir algo, bueno, eh, ahí estamos de algún modo por ahí eh, a- eh, alimentando, digamos, el statu quo también de algún modo, bueno, también. Entonces, para asegurarte tu bolsa de comida, bueno, votemos a Cristina en última instancia o a la Unión por la Patria. Por ahí por lo menos te da un bolso de comida a los... Entonces, ¿qué hacemos ahí con eso también de no hablarle al desocupado, al obrero de algo más? Aclaro el punto. No dije que no había que hablarle, ¿eh? Digo que en el contexto del libro de Pañes, en el capítulo sobre clientelismo, Pañes expone las dificultades con las que se encuentran los partidos, las coaliciones burguesas, tanto el peronismo como el macrismo, que vienen a proponer determinados proyectos, lo pensaba desde el punto de vista de Juntos por el Cambio, ¿no? Llegan a los barrios, empiezan a instalarse y tratan de proponerle una visión distinta de país y se encuentran con las necesidades inmediatas y es extremadamente difícil escapar a la tentación del clientelismo, porque vos lo que querés es que te voten. En ese contexto aparece ese problema. No, justamente estamos acá entre obreras y obreros hablando de socialismo. No se trata de que no hablemos del asunto, sino de tener presente las dificultades que la sensibilidad que constituyen las distintas experiencias en los diferentes estratos sociales le imponen a la prédica de las alternativas posibles a la vida que estamos llevando adelante. Gracias, Mariano, perfecto. Me parece que entramos en un tema para mí fascinante que tiene que ver con la hegemonía, pero es el tema de la unanimidad. Es un tema poco abordado, me parece, pero es como si la conciencia jugara a las escondidas. Entonces, cada vez que alguien llega a la piedra libre, cada vez que la conciencia llega a un punto, dice, basta para mí, basta para todos. No no las escondidas, el tutti frutti. O sea, el juego se juega mientras yo estoy pensando y se deja de jugar cuando yo llegué a una conclusión. Y ahí me transformo en el interrogador de la conciencia obrera. ¿Qué hacemos con los obreros? Lo primero que yo tengo que preguntarme es, si yo me demoré mi tiempo, ¿cómo no entiendo que los demás se demoren el suyo? Y como no soy la medida de todas las cosas, lo que a mí me llevó 2 meses, a otro le puede llevar 3 años. No es tan sorprendente. Lo sorprendente es la idea de unanimidad. Que cuando yo llego, deberían todos darse cuenta. Como la única variable activa soy yo no manejo la conciencia de los demás seres humanos, si yo quiero lograr un cierto consenso, más que preguntarme por qué los demás no se dan cuenta lo mismo que yo, tengo que mover lo que yo puedo mover, que es mi acción. Porque no hay motivo para que hoy sea un día especial para hablar de cultura y socialismo, y no lo haya sido hace 2 semanas o dentro de 3 meses. Hay evoluciones. Cuando alguien llega le parece que las cosas se transparentan, pero es para uno. Para uno.
y se transparentan hasta donde yo creo que es transparente. Mañana me doy cuenta que eran bastante opacas. Pero sobre todo esto, ¿por qué no hay una gran movilización obrera? Bueno, porque evidentemente gran parte de los trabajadores argentinos todavía no perciben los problemas igual que nosotros. Y es más, y tampoco es seguro que nosotros lo veamos tan claro y que no estén, digamos, seguro sería que esto termine bien. Por eso empezamos a hablar de hipótesis programática y no de programa, porque yo no puedo decir lo que hay que hacer y estar seguro que ese es el único camino posible si solamente estamos de acuerdo 25 tipos. Y si fuéramos 3.000 da lo mismo, ¿no? Esto se demuestra en la realidad. Pero en la realidad significa que el momento en que yo me doy cuenta de algo no es el momento de darse cuenta, es el momento en que yo me doy cuenta. Y ahí cuenta la biografía personal, que es lo que venimos trabajando en el grupo de Conciencia y Socialismo, que es, bueno, mi historia me lleva a ciertos lugares que no llegan los que tienen la historia. Por ejemplo, Eliseo, vos recién acabas de contar un dato importante. Bueno, empezaste a militar, eso también tendrá una historia previa, en un lugar. Pero como empezaste a militar en el Partido Comunista, el Congreso Extraordinario, ya eso te va a producir una vida posterior, una historia posterior distinta de si hubieras caído, como porque las primeras militancias son muy azarosas, no sé, en el grupo de Sabatella. Bueno, no es que la verdad está ahí y es inevitable. Es una construcción. Y aunque, como decís vos, ese grupo no fuera muy comunista, se decía comunista. Y te permitió a vos construir una contradicción de la que tenías que renunciar a la razón o profundizarla. Che, somos comunistas, pero no hablamos de comunismo, sería la contradicción, ¿no? Bueno, hay otro que nunca estuvo en un grupo comunista y por lo tanto jamás hizo otra pregunta. Y otro tiene una familia que lo llevó a la iglesia. Entonces piensa que la pobreza es un bien relativo, porque, Bienaventurados los pobres. claro, bueno, lo que quiero decir es, entendés que si vos arrancás con bienaventurados los pobres, para llegar a ser socialista tenés que caminar mucho. Si arrancás en el PCE, poco menos. Además de todos los avatares de la vida, digo, ¿no? Solamente en términos de por qué no pasa lo que no pasa, y bueno, porque pasa otra cosa. Vuelvo al ejemplo del feminismo, de las mujeres golpeadas. La que logró salir de ese infierno, le pasa lo mismo. Le parece inconcebible la vuelta que da otra compañera para resolver. Bueno, vos estuviste y saliste cuando pudiste. Lo importante ahí no es por qué los demás no salen, no entienden, no hacen, sino que yo tenga claro que los demás tienen su tiempo y yo tuve el mío, y entonces tengo que ayudar a cortar ese tiempo, entendiéndolo. Bien, Luis, Cristian, Matías, bien, no hemos tenido mucho quórum. Bueno, el final era este, la utopía en términos de lugar que no existe, a diferencia del romanticismo que es volver al pasado, ¿no? El lugar que no existe requiere construirlo, no es el pasado, es otra cosa que todavía no conocemos, que todavía no está hecha y por la que uno puede proponerse luchar. El pasado ya pasó, no puedo volver, pretender hacerlo, pero ya pasó. Esto es lo que para mí es importante, de cierto modo. Aunque parezca más factible volver al pasado que construir un mundo nuevo,
es exactamente al revés. Un mundo nuevo es casi inevitable, porque algo va a pasar en el futuro que no es lo que hay hoy, pero la vuelta al pasado es imposible, porque pasó. Así que lo que parece factible es imposible, y lo que parece difícil es inevitable. Algo va a venir después de esto. Nuestra deseo, voluntad, es que sea algo mejor, pero algo va a venir después de esto, que no es lo que pasó, por más que hagan Pachamama urbana. Bien, si no, Ricky, sí, pensaba, hace poquito tuve una discusión, en el buen sentido, ¿no? Con trotskistas, con gente grande, ¿no? De cara a cara, no por las redes ni nada por el estilo, de cara a cara, eh, y, eh, y ahí hablamos un poquito de la cultura. Y hablamos, ellos, bueno, me decían, no, a ver, la cultura, el arte y todo ese campo que llamamos arte, no deben estar subordinadas a ningún tipo de programa, porque si no estamos como, no sé, cortándole vida a eso que es arte. Entonces acá podríamos decir, ¿no? En función de todo lo que venimos charlando, de algún modo estaríamos dándole la razón a Trotsky en esto de, bueno, el arte tiene que ser libre, tiene que acontecer, por decirlo de alguna manera. En tanto que no hay que subordinarla a un programa político ni cultural. Puede ser que vaya un poquito por ahí o estoy tirando fruta. O mejor dicho, como pregunta de último lo planteo. a ver, volvemos a lo mismo. Si vamos a discutir contenidos, estamos en un brete imposible. Sí, cómo funcionaría la satisfacción social de las necesidades culturales. Ahora, pensarlo así, eh, obviamente que si vos tenés, por empezar, eh, nosotros tenemos que pensar qué hacemos ahora, no qué hacemos cuando estemos en el poder, que quizá no llegue nunca. Y qué hacemos ahora no es construir un repertorio de... ¿Se escucha? ¿Se escucha? No es construir un repertorio de contenidos, sino criticar un modo de funcionamiento. ¿De qué sirve que nosotros nos pongamos a hacer de laboratorio con Mariano, que toca la guitarra, y yo le voy a poner letras de zambas, y vamos a hacer zambas revolucionarias, basadas en los oficios del interior? Una tontería. Por empezar, porque probablemente si son buenas no van a tener éxito, porque la gente de este país está cada vez más hecha mierda, y este es el problema. Y si tienen éxito van a ser una porquería, y entonces también es un problema, porque estamos dando de comer porquería. Ese es el objetivo, ¿no? Ahora, si queremos hacer un grupo de folclore con Mariano, lo haremos. Ese no es el problema del programa político. El problema es que no puede funcionar la cultura en el sistema capitalista. Y si lográramos un sistema socialista, hay que miles de preguntas que responder con la cultura, como hay que responder con el transporte, que tampoco funcionaría igual que ahora, pero tampoco sabemos bien cómo va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos decir ahora? Que nosotros podemos cuestionar el funcionamiento, porque es lo que los artistas tienen que entender para saber quién es su enemigo. No qué hacen, porque eso no estamos en condiciones de saber qué es lo que hay que hacer. Pero sí podemos decirles qué es lo que no hay que hacer. Funcionar bajo la lógica del capital y por lo tanto hay que destruir el capital. Eso sí se puede decir. Y además ese es el único programa que nos permite acercarnos a los productores de cultura. Por eso, quizás desmesuradamente, nosotros le hemos dado más bolilla a la huelga de actores que a la huelga de las terminales portuarias en Canadá. Pero no por casualidad. No hay gran debate sobre la solidaridad, el apoyo, la conveniencia de que los obreros portuarios luchen y ganen. El debate es lo que está en juego en el mundo de la cultura y las satisfacciones culturales.
Lo que está en juego no es ganar a los que hacen películas independientes de bajo presupuesto, autogestionadas. Tan moribundos como es una linda actividad, pero eso no cambia no va a cambiar la cultura. El tema es que existe la posibilidad que los colectivos de trabajadores que hacen cine se vean amenazados y luchen. Esto es 1000 veces más maravilloso. Y no que tenemos que decir ahora qué películas tienen que hacer, sino que puedan cuestionarse cómo se hacen las películas. La trampa es querer discutir contenidos. No cómo funciona la industria discográfica, sino lo que hay adentro del disco. Siempre hago el mismo ejemplo. Quizá no la vieron, pero hay una película hecha por Hollywood, ganó Oscar, con actores de super riñón de Hollywood, como Warren Beatty, Jack Nicholson, que se llama Reds. Es una película de 3 horas, con un intervalo en el medio, porque era increíblemente larga. Es la fiel reproducción de los 10 días que conmovieron al mundo de John Reed. La revolución rusa sale muy bien parada y es épica. ¿Quién gobernaba cuando se hizo esa película? ¿Quién gobernaba Estados Unidos? Ronald Reagan. Alguien que tenía claro que lo importante no era lo que estaba dentro de la película, sino cómo se hacen las películas. Y lo tenía claro porque había sido el dirigente del sindicato de actores y había sido actor. Entonces el tipo sabía que adentro poneme lo que quieras, pero la industria funciona como tiene que funcionar. Había sido el dirigente del sindicato de actores en la anterior huelga. Sí. La de los 60. Lo cual te hace desconfiar más de la burocracia sindical. Bueno, antes de terminar, recuerdo, el sábado hacemos el 5º plenario para avanzar, para seguir discutiendo de política, pero sobre todo frente a las PASO, la interna de la izquierda y todo lo que les mandamos, que vamos a volver a mandar seguramente hoy o mañana. Son 3 páginas para ordenar un poco la discusión y seguir con lo que habíamos empezado en el plenario 4, hace 2 meses. Y venimos manteniendo una regularidad que que somos muy obsesivos, que sea cada 2 meses exacto, el último sábado es muy importante. No sé si las discusiones están buenas, pero la regularidad la mantenemos. No somos buenos, pero somos prolijos.